Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas tocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Oír los ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él vive en silencio cuando un canto de la tierra empieza a oír. De millares que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Redimidos por su amor, hoy proclamo libertad. Esa sangre de la mano fue por mí. Pero es solo una canción favorita del Señor, la que entona los salvados, redimidos en la cruz. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta hora para comentar y desde ya empezar con el trabajo de la escuela dominical como nos compete consecutivamente. Un gran saludo cariñoso para todos ustedes en esta hora de la
mañana para ustedes acá grabando esta escuela dominical, esperando que podamos tener un momento de mucha bendición en los versículos que nos toca hoy para esta clase de escuela. Así que la comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a invitar a usted a que incline su rostro con mucha reverencia porque vamos a invocar el nombre del Señor para poder llevar en estos minutos esta escuela dominical. Incline su rostro con mucha reverencia. Padre, Padre Santo, invocamos su nombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Infinitas e inigualables gracias le damos, Señor, en esta hora, por permitirnos, Dios mío, Señor, ser partícipes un día más de esta hermosa escuela dominical que tanto bien hace para nuestra vida, con enseñanzas tan detalladas para cada uno de nosotros. Lo primero, perdone pecados, rebeliones, iniquidades. La sangre de Cristo nos purifique desde la mollera hasta la planta de los pies. Saque de nosotros todo lo impuro, lo malo, lo necio, lo torpe, y purifíquenos por misericordia. Muchas gracias le damos por este nuevo día, Señor, y por esta nueva escuela dominical. Ruego que usted la bendiga en nuestros corazones desde ya. Dios mío, Señor, ponga palabra en nuestra vida, en esta enseñanza, para que tengamos un momento de amplia bendición, Dios mío, Señor, en su presencia. Muchas gracias, Señor del cielo. Permita que su bendición nos acompañe de manera poderosa, Dios mío, Señor, en esta hora, para mis hermanos que se van a unir, Dios mío, a esta escuela dominical. Se lo rogamos en el nombre de Cristo, mi Redentor y Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Contarles de inmediato, para que usted pueda buscar ahí en su Biblia, la lección para esta mañana que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 12 al 15. Y el texto sagrado en Hebreos, capítulo número 13, verso 17. Repito, lección para esta mañana, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 12 al 15. Texto sagrado, Hebreos, capítulo 13, verso 17. Mientras tanto, avisos comunes, avisos normales, avisos que son necesarios. No olvide usted que ya en este modo de presencialidad que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y esta nueva fase que estamos viviendo referente a la pandemia y al COVID, y que donde nos podemos reunir, no olvide usted que tenemos servicios presenciales martes y jueves a las 7:30 de la tarde. No olvide usted también que los domingos, como hoy, nos juntaremos a las 5:30 de la tarde en el templo para adorar al Señor. No olvide usted que los Dorquitas los miércoles se están juntando a las 4 de la tarde, también para tener momentos de mucha bendición. Las Dorquitas, un trabajo fenomenal que hacen con oración, con muchas cosas. Así que también oramos y le invitamos a usted que sea partícipe. Invitamos a todos los que nos están viendo en esta hora. Le agradecemos su compañía en estos minutos, usted que nos está acompañando. De la misma manera, agradecemos, ¿no es cierto?, a los hermanos de nuestra iglesia que se suman a la escuela dominical, como también agradecemos a los hermanos de las diferentes iglesias que se reúnen en su iglesia normal, pero nos acompañan y nos sentimos bendecidos. Y también Dios le bendiga a usted que no tiene iglesia y al que le invitamos al Ciudad Roldán, número 1650, población Centinela Norte, en la comuna de San Fernando, donde usted va a poder congregarse con nosotros los días ya mencionados, martes y jueves 7:30, domingo 5:30 de la tarde. Así que no lo olvide usted para que sea también partícipe de la gran bendición que somos nosotros a estar en la casa del Señor. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestra comuna, sigamos orando por esta pandemia para que se vaya erradicando cada día más y pueda nuestra realidad, nuestra situación de vida, que es estar, ¿no es cierto?, con un ritmo de vida normal, correspondiente a lo que es el COVID y la pandemia, ya podamos tener nuestra normalidad de verdad. Ya tenemos cierta normalidad, pero podamos tener mucha más. Así que Dios le bendiga. Vamos a leer entonces la enseñanza que, repito, está en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 15. Procedemos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dios añada sabiduría a la lectura de la enseñanza o la lección, texto sagrado, Hebreos capítulo 13, verso 17, leemos en el nombre del Señor, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios añada mucha sabiduría a la lectura también del texto sagrado que tenemos en esta mañana para su vida. Yo acá el día anterior dejando ya grabada esta escuela dominical. Dios bendiga su vida, insisto, y le reitero, si usted no tiene dónde congregarse por cualquier motivo y razón, Alcide Roldán 1150 en la población Centinela Norte, hoy a las 5:30 de la tarde, martes y jueves 19:30 horas, para que pueda llegar usted a la casa del Señor. Amén. Bien, comentarles lo siguiente, comentarles en este gran momento de bendiciones que tenemos en la casa del Señor. Hemos visto la escuela dominical hace bastante tiempo, hemos visto la venida del Señor, el día del Señor, hemos visto cómo habló el apóstol Pablo hace algunos días atrás de lo que se consolaba por Timoteo, también hablamos un poquito del amor fraternal, del día del Señor, que los tesalonicenses, perdón, tuvieran tranquilidad en que algún día verían a los hermanos que partieron sin ver el arrebatamiento, que no estuvieran desconsolados, porque aún así tendrían esta oportunidad de poder estar en visión con respecto a lo que es eh, la resurrección entre los muertos. Pues hoy vamos a hablar un poquito, y la clase nos inspira un poco a hablar de lo que es el reconocimiento hacia los que nos presiden. Qué importante es la distinción o reconocimiento de una persona por la labor que forma desinteresadamente, una labor que nace del corazón, una labor que busca cumplir a cabalidad. Cuanto más la tarea tal vez más compleja e incomprendida y que hoy en día es cuestionada aún por los no gentiles en los medios de comunicación, eh, como es liderar, administrar, enseñar, predicar la palabra de Dios en una congregación. Ahora, el gran apóstol, el apóstol Pablo, trata este tema un poco de lo que es la vivencia de él en carne propia, ya que en algunos lugares fue reconocido y fue grandemente apoyado como apóstol y apoyado constantemente. Pero también no podemos dejar de destacar que en otros lugares fue muy cuestionado y en otros muy menospreciado. ¿Ya? Llegando a decir en algún momento el apóstol Pablo en alguna circunstancia: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así también tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina citando en alguno de los versos que hemos leído nosotros en alguna ocasión y que conocemos casi de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un gran verso bíblico que nosotros, la mayoría de los cristianos, lo conocemos a cabalidad. Bueno, en las instrucciones finales que le da el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Tesalonicenses, eh, que entrega a cada iglesia o persona en sus epístolas, siempre va dejando algo, siempre añade un consejo pastoral, particularmente especial para las relaciones dentro de las congregaciones. Desde la enseñanza propia del Señor Jesucristo hay un llamado y ordenanza a la preocupación, a a la constante ayuda a aquellos que trabajan y entregan su vida por la obra del Señor. Y entregan su vida
no se tiene necesariamente que ver como algo que muere una persona por ser, en este caso, una persona que trabaje en la obra del Señor propiamente tal por muerte, sino que muchas veces también entrega su vida, entrega sus sueños, entrega sus trabajos, entregan tantas cosas que ocurren en base a lo que es la obra del Señor a través de la obra de Dios. Y esto es importante destacarlo porque usted tiene que pensar primero, y vamos a hablar directamente sobre los pastores puntualmente, que son los líderes más conocidos. Existen los obispos, en otra iglesia le llaman, por ejemplo, superintendente, en fin, ya, no importando puntualmente eso, pero sí destacando que los pastores puntualmente son los que trabajan y entregan su vida por la obra de Dios. Si usted dice entregan su vida, claro, en Medio Oriente a lo mejor hay páginas en Facebook donde nos muestran noticias cristianas donde muchos pastores mueren en el Medio Oriente por la causa de Cristo. Allá se muere por la causa de Cristo todavía, ¿ya? Eh, pero puntualmente, mi hermano amado, debemos destacar que entregar la vida, a veces en la vida también son los sueños. Por ejemplo, una persona, pongamos un ejemplo, un hermano, hermana, matrimonio que cada uno de ellos estudió y tienen una forma de trabajar, no sé, eh, por dar un ejemplo, en un negocio y los mandan al pastorado. Y el caso de mis padres, por ejemplo, que a pesar de que un trabajo muy sacrificado el ser comerciante en Rancagua, en los puestos de la calle, donde yo veo hoy día que hay un kiosquito mucho más protegido con electricidad personal, en ese tiempo no era así, a la intemperie, pero era el trabajo y la forma que nosotros vivimos muchos años y que ese negocio permitió que nuestra vida fuera bendecida económicamente hablando, nunca nos faltó el que comer y ese tipo de cosas, por lo tanto vivimos una buena vida y estando acostumbrado a un ritmo, encontrarnos de repente, con que los llaman a mi padre, a mi madre, en algún momento le dicen, ¿saben qué? San Fernando, y tener que cambiarse de ciudad, y tener que dejar ese negocio, y todo ese tipo de cosas, también es un poco de dejar la vida. Piense usted, por ejemplo, en que una persona que acepta el llamado del pastorado y es, por ejemplo, permítame el ejemplo, un profesional futbolista cristiano, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Y viene de repente el pastor de su iglesia, lo llama y le dice, bueno, el Señor nos ha revelado, tomado medios, ustedes tienen que irse a una ciudad a pastorear una iglesia y tener que dejar toda su vida de profesión como futbolista por atender una obra del Señor. Entonces, lo primero que me gustaría destacar, así a grandes rasgos, es que dejar la vida no tan solamente quiere decir que una persona tiene que morir, sino que muchas veces dejar muchos sueños por hacer lo que Dios manda. Entonces, hay muchas personas que trabajan y entregan su vida a la obra del Señor. Entregan su vida también, a eso se refiere, a dejar todo lo que ellos estaban acostumbrados por darle prioridad al ministerio. Y esto lo podemos observar con claridad, por ejemplo, en Lucas 10:7, donde dice, y posad en aquella misma casa, dando a entender con esto que a los ministros de la palabra se les debe sostener, y ojo con esto, sostener, respaldar el trabajo y respaldar el trabajo que de parte de Dios han recibido. Pablo, en el pasaje analizado y en lo que hemos leído hoy, pese a tener la autoridad para ordenar a la iglesia, pese a tener el poder para decirle a la iglesia de manera potente lo que tenían que hacer, se dirige a ellos con humildad, se dirige a ellos con sencillez y le dice, os rogamos, como hemos leído en el versículo primero de todo, del 12, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Se comenta que una de las profesiones u oficios más complejos, aunque usted no lo crea, estresante y agotador es ser pastor puntualmente, debido a que esta tarea no tan solamente abarca la predicación y administrar, sino que también incluye la consejería en situaciones complejas en los hogares, en los matrimonios, en las relaciones de los hijos, con personas que tienen dependencias, situaciones psicológicas, también psiquiátricas y muchas otras cosas que son desconocidas por las congregaciones
Pero el carácter personal lo lleva el pastor, muchas cosas se guardan, y el pastor debe guardar discreción aún con su propia familia, para que esto no salga a la luz pública y pierda credibilidad. Lo produce un tremendo peso espiritual. Usted se imagina, podríamos pensarlo así, usted se imagina lo que es tener que una persona sostener esto. ¿Sabe qué? Mayormente lo voy a decir así, y no me interesa, con mucho respeto lo digo, no me interesa mucho ciertas opiniones que vuelan por aquí o por allá. Creo fielmente que la gente que se dedica a cuestionar a un pastor, yo siempre he pensado, es una idea muy personal, que existen pocas cosas como para abandonar una congregación y puntualmente cuestionar a un pastor. Y no lo digo desde el punto de vista de mi padre como pastor, lo digo un pensamiento propio, no impuesto por nadie. Yo creo que Dios me ha dado esto de pensar que la única forma es cuando de alguna manera este pastor deja de cumplir su labor que es principal, que es predicar la doctrina y haber una malversación de la doctrina. Si la doctrina está mal versada, obviamente ese lugar no corresponde. ¿Qué es lo que hablo con doctrina? La doctrina es una, es la palabra de Dios. Y cuando una persona, por ejemplo, le está enseñando cosas que son antidoctrina, ¿y qué es lo que es antidoctrina? Porque antidoctrina se refiere a que, por ejemplo, niegue la existencia del Padre, solamente el Hijo, o alguien niegue la existencia del Espíritu Santo, cosa que vaya totalmente contraria a lo que está escriturado, ahí no está bien. Pero lo demás, creo que a veces la labor de los siervos del Señor es bastante injusta porque hay personas que no quieren entender de que un pastor se cansa, que un pastor tiene un peso tremendo, que tiene que guardar, un pastor tiene que estar en las dos veredas. Mire, los padres a lo mejor me pueden entender un poco, pero ni siquiera tan así, minimizando la preocupación de los padres, pero si un papá tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y dos se pelean, mire esto, dos se discuten, por la situación que sea, la culpa que él la tenga. Si están discutiendo, un papá viene y les llama la atención y si no se cortan de pelear, los castigo a los dos. Y si son más, 5 o 6 hermanos, es muy poco probable en este tiempo que se vean familias tan numerosas. Pero póngale que sean 3 y de esos 3 están peleando 2. Si siguen peleando los 3 están castigados y no salen para ninguna parte, se les quita aquí, acá el teléfono, el internet. Hay un poder. Pero ¿qué pasa con un pastor? Con un pastor que a veces la hermandad tienen roces, tienen roces y Y esta parte tiene que ir, va al pastor y cuenta su historia, su verdad, su verdad. Porque la verdad puede contar la verdad, pero puede ser manipulada. Dice un personaje por ahí que la verdad es manipulable según el punto de vista que yo le quiera dar. Por lo tanto, la tomo la verdad y la pongo manipulada hacia mi versión, diciendo la verdad, pero manipulada. Y va a venir la otra parte y va a ser lo mismo. Y con la diferencia que el pastor también tiene autoridad para decirle, por favor, dejen de discutir. Pero no les puede decir, ya, si ustedes no siguen discutiendo, lo echo de la iglesia. Tiene que soportar a los dos y tratar de conciliar a los dos. Entonces, eso es estresante. Y usted me va a decir, puede ser un caso de viven los padres. Pero eso pasa muy frecuentemente en una congregación. Congregaciones grandes, sobre todo grandes, y que puntualmente el siervo del Señor tiene que entender a las dos partes. Y son poco entendidos, son poco reconocidos, son poco mirados en condiciones de por qué hacer las cosas y tener que estar sobrellevando y si el pastor escucha una parte, la otra parte dice que el pastor no está escuchando la otra parte y si escucha la otra parte de acá también se enoja y que pareciera que a uno le está dando la razón y al otro no. Llega un momento, hay momentos que las cosas se pueden conciliar y decir los dos también una falla, pero también hay momentos en que uno solo está cometiendo el error. Y el pastor tiene que ser porque eso lo demanda y con la gracia del Señor, a decirle a la persona que está equivocada, usted está errado. Y esa persona no va a mirar eso como un consejo, sino que la mayoría de las veces se enojan y piensan que el pastor le está dando la oportunidad, le está dando el favoritismo a otro. Entonces, es mal mirado el pastor, todos creen cuestionar, todos creen que tienen mejor decisión del pastor. Todos creen que el pastor podría, porque hay un dicho, ¿no es cierto? Ocupémoslo en la jerga futbolística, ya que Chile
a pesar de todo lo que nos ha pasado como selección, tuvimos un apogeo muy importante hace unos par de años. Todos hacemos los goles de fuera de cancha. Mirando desde la estrada, uno elige todo y todo hace bien. Los ajedrecistas dicen mucho eso. Es fácil tener jugadas desde afuera del tablero, pero cuando uno está en el tablero es diferente. Es diferente. Entonces, la labor más difícil y el peso espiritual para ese pastor. ¿Qué pasa? Mire, ¿qué pasa con un predicador? Un predicador puede decir, Dios lo ha puesto también para enseñar, perfecto, no de la manera que enseña el pastor, porque la unción del pastor es diferente, pero también está enseñado. Pero ¿sabe qué? Cuando ese hermano se desgasta, ese hermano puede sentarse en una reunión o conversar con su pastor. Ahora la pregunta es, así como los hermanos descansan en el pastor, ¿en quién descansa el pastor? Entonces la gente muchas veces, en hermandades, en algunos lugares, libre el Señor nuestra congregación, pero en algunos lugares no lo entienden. Y creen que el pastor o tiene favoritismo, o el pastor es aquí, allá o es acá. Por eso mucha gente se va de las iglesias y no entiende de que el que está por delante se puede equivocar, así como el padre se ha equivocado muchas veces en elecciones con sus hijos, en toma de decisiones, se puede equivocar y tiene el derecho a equivocarse. No sé si el derecho, pero es lo normal que va a pasar. Se va a equivocar y hay que entenderlo porque la presión es grande. La presión es grande. Piense usted que, que que un pastor, por ejemplo, bueno, hoy día cada vez menos, las iglesias van creciendo y se entregan lo que nosotros conocemos como los locales en ofrenda para que se puedan hacer cierto tipo de cosas, pero en la antigüedad, y no tan, le dio hablo unos 30 años atrás, los pastores eran mandados a un lugar donde a veces había un terreno, a veces no había nada y de ahí tenían que construir. Hay gente que cuestiona la iglesia evangélica y dice esos templos tan grandes, pero esos templos no se construyeron de la noche a la mañana. Las congregaciones trabajaron mucho para levantar un templo hermoso, mucho, de la nada. De la nada. Entonces a veces el pastor tiene que preocuparse de lo espiritual, también de lo material, trabajar, hacer muchas cosas, no tan solamente en el sentido material y espiritual. Entonces es difícil, es difícil. Y lo peor aún, me ayuda el Señor a mí, nos ayuda como congregación, es que es incomprendido. Por este motivo el apóstol Pablo ruega a la iglesia de Tesalonicense y también a la iglesia de este siglo, usted y a mí, le dice, reconozcan la tarea que desarrollan los que les presiden, y también amonesta cuando sea necesario corregir lo deficiente, y que la iglesia de Cristo lo tenga pues mucha estima por causa de la obra de Dios. En este sentido, el mismo apóstol Pablo toca este tema reiteradamente en sus cartas, como por ejemplo los Gálatas 6:6, cuando dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena a los que instruyen. Pablo en este mensaje vuelve a reiterar en la iglesia, en este caso en Galacia, como también en nuestra época, debe cumplir con la responsabilidad de, ¿qué responsabilidad? De cubrir las necesidades materiales de aquellos que nos enseñan la palabra y nos guían en el Evangelio. Muchas veces es más fácil recibir la enseñanza y admirar a los que presiden, dejando de lado la preocupación por ello. En cambio, aquí Pablo debe de entender que eh, si Dios bendice la vida del pueblo a través de los siervos de Dios, la iglesia también debe de bendecir, hacer partícipe de la bendición a aquel que lo instruye, es decir, reconocer y valorar el trabajo pastoral. Debe ser, para que se entienda mejor, para que se entienda mejor. Si usted hace, voy a hablar en temas comerciantes, si usted hace una inversión, hagamos un ejemplo, existe lo que es la bolsa de valores o cuando uno compra acciones en una empresa. La mayoría de las veces las personas compran acciones, hay gente que es dueña de acciones en empresas, en Copeval, en CSU, en la que sea, pero nunca han trabajado nada, pero sí invirtieron. Entonces esa empresa le da una utilidad al año, una utilidad y se le devuelve, porque es dueño, es parte de esa empresa. De la misma forma, el trabajo que los siervos del Señor han sembrado, porque Dios a través del siervo del Señor ha dado palabras de bendición para su vida, para mi vida también, de la misma manera nosotros debemos bendecir al que Dios ha usado para bendecirnos a nosotros. Nos enseñan como que muchas veces es más fácil mirar, ¿no es cierto?, todo esto y decir, no es tan necesario. Pero cuántas veces los siervos del Señor se esmeran en esto? Mire,
Yo le voy a contar algo, una anécdota que arriesgo que mi pastor me llame la atención, pero lo voy a hacer porque creo que es necesario. Recuerdo alguna ocasión, y tengo más de alguna anécdota, y le voy a contar dos por lo menos ahora, pero recuerdo una ocasión, vengo llegando de un lugar a las 10 de la noche, y mi padre ya había trabajado, tenía que trabajar en esos principios, con el principio de la obra apatronado. Yo estaba trabajando de guardia de noche y era la primera noche que podía dormir en paz, bien, usted me entiende, dormir en paz, no descansar en paz, no se malentiende ahí. Poder dormir tranquilo, una noche tranquilo, viene una persona que me encuentra de camino y me dice, ¿por qué no le dice a mi pastor que me vaya a ungir? Cuando yo llego a la casa, pregunto a mi madre que me estaba esperando, ¿mi papá dónde está? Y me dice, recién se acaba de acostar. Se me, como que, como que se habría apretado una nuez dentro mío porque ¿qué hago? Le digo a mi pastor que el mensaje que le mandaron, pero recién se acostó. Digamos usted que no, paréntesis, es incómodo levantarse cuando uno recién se acuesta, que quedó la luz prendida, que le dieron justo ganas de ir al baño cuando recién se acostó. Entonces, ¿cómo le digo a mi padre? Y subí y le dije, y mi padre se levantó en su labor pastoral, se arregló, recién acostado, y fue donde el hermano, y la hermana lo tuvo 2 horas en la casa, de las 10 y tanto hasta las casi 1 de la mañana. Y mi pastor se tuvo que volver a la casa y ese día que podía haber dormido un poquito mejor, no pudo dormir bien por cumplir su labor pastoral. Eso a veces la congregación no lo ve. Le voy a contar algo más, con mucho respeto, pero en un tiempo, y como le digo, mi pastor terminó de trabajar en ese tiempo, como guardia de seguridad en las noches, terminó de hacer esos turnos y empezó a trabajar repartiendo, él se acuerda siempre, las suscripciones. Y un día bueno, en ese tiempo mi pastor se levantaba a las 3 de la mañana porque a las 3:30 tenía que estar en el lugar para embolsar los diarios y salir a repartir a las 5 y andar repartiendo un poquito antes si es que se podía. Y sabe, lo triste, lo amargo de todo esto es que un día un hermano, y no voy a decir nombres por supuesto porque no corresponde, un hermano que no participa de la iglesia hoy por si acaso, no condenable, él está en otro lugar y Dios lo bendiga. Un hermano que estaba en contra de los diezmos y en contra de todo este tipo de cosas, llegó a las 8 de la noche a la casa, mi hermano. A las 8 de la noche. Llegó con su hija a conversar con mi pastor. Se fue a la 1:30. Mi pastor no alcanzó a dormir 2 horas. 2 horas. Y se tuvo que levantar a las 3 para ir a trabajar. Entonces, dígame que no sería justo que una congregación permita y trabaje para que el pastor gobernante, ¿no es cierto?, entregando su diezmo como corresponde, enseñanza que algún día podremos entregar de alguna cápsula especial que hagamos aquí, pero entregando su diezmo para que su pastor viva, para que su pastor tenga como sustentarse y se pueda dedicar a la obra del Señor. Es fácil para algunas congregaciones, hay congregaciones que tampoco quiero citar nombres, denominaciones que les pagan un sueldo de 700.000 pesos. Genial, ¿quién no se va a levantar a las 4 de la mañana si lo llama un hermano a eso? Pero los pastores de la iglesia pentecostales puntualmente no le dan ningún sueldo. Y a veces cuesta, hermano, lo digo con mucho respeto, de verdad que sí, no se ofenda a usted, pero cuesta mucho que la hermandad entienda de que nuestro deber como cristianos es poder cumplir, en el caso de los diezmos, con el Señor. Yo entrego mi diezmo a mi pastor porque cumplo con el Señor. Lo que pase después con ese dinero a mí no me debe importar, allá está. Cuesta tanto que la hermandad lo entienda y es necesario que un siervo del Señor pueda decir, ya, ¿a quién le gustaría? Dígame que no. Un día acompañé a mi padre, recuerdo en alguna ocasión también, no quiero estar lleno de anécdotas, por supuesto que no, pero un día acompañé a mi padre en una mañana, eh, acompañé a mi padre en alguna ocasión a visitar un hermano, una familia de hermano, un hermano estaba hospitalizado y le habían dado una mala noticia, 1:00 y algo de la mañana, y mi padre me habla y me dice, Sebastián, Bastián, como me dicen en la casa, acompáñame. Y me levanté y tuvimos que estar hasta las 3:00 y tanto de la mañana. Y usted me va a decir a mí, bueno, es la labor del pastor. ¿Y no sería justo también entonces que nosotros como congregación, que las congregaciones en general pudieran sostener esto, entregar y saber que abrimos la mano para el Señor y que estas cosas no quedan, voy a decirlo con esta frase, impunes ante los ojos de Dios? O sea, Dios paga cuando una persona entrega lo que le corresponde para que el pastor viva bien. Entonces, esta es la bendición que nosotros, el apóstol Pablo
reconocer esto es una forma de reconocer. Reconocer no intencionalmente significa en decirle a una persona, yo, es que bueno lo que usted hace. No, no es tan solamente eso, sino que reconocer también es parte de acercarse a una persona imagínese usted que usted lo reconozcan en su trabajo, lo reconozcan en su empresa donde usted trabaja y le digan, yo reconozco que tú trabajas mucho y puro reconocimiento y ningún aumento de sueldo, ningún bonito, nada. ¿De qué sirven los reconocimientos así? No sirven. De la misma forma, creo yo, si usted me lo permite de alguna manera, eh, una persona, un cristiano, como usted, como yo, debiéramos mirar este punto y reconocer y decir, bueno, realmente, si un siervo del Señor se está dedicando, esta persona, a la obra, se está dedicándose a hacer las cosas bien, se está dedicándose a, eh, a trabajar en la obra del Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no cumplir con mi diezmo, cumplir con mi ofrenda, cumplir con este tipo de cosas y permitir que el siervo del Señor pueda trabajar en la obra del Señor directamente? En la primera carta a Timoteo, quien era el que iba a tomar el relevo de Pablo una vez que terminara su carrera, le aconsejó, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y enseñan. Pues la Escritura dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. El apóstol pone énfasis en este pasaje a la hora de a la honra debida a los que gobiernan bien la ley o el rebaño de Dios, que es en la congregación de fieles bajo la autoridad del pastor, y que velan por las almas de los creyentes, que se esfuerzan en la predicación y enseñanza. Dice él, debe recibir doble honor u honra. Este honor de parte de la congregación, sin lugar a dudas, es la ayuda o respeto económico, el sometimiento, el respaldo y el amor de la iglesia. ¿Ya? Yo quiero terminar, ya vamos llegando a la conclusión, pero antes de llegar a la conclusión yo quiero decirle que esto no es una cosa rebuscada por el predicador en este caso, no, esto es una guía y nos tocó hoy día irnos enseñando la guía de escuela dominical, vamos en Tesalonicenses y nos tocó esta parte. Y gloria a Dios por ello, porque hay gente que esto no le gusta, que no, es que no hay que hacerlo, es que no hay aquí, es que no hay allá, buscan muchas cosas para no hacerlo. Algunos dicen el diezmo es del Antiguo Testamento y no del Nuevo, cosa que no corresponde en cierta manera porque dicen algunos el diezmo es de la ley mosaica, pero resulta que los primeros que ofrendaron, los primeros que diezmaron no estaban en la ley. Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec y lo vio y reconoció que Melquisedec era Dios y le entregó el diezmo mucho antes de Moisés. Jacob, cuando iba huyendo y ve la escalera del cielo, él promete un diezmo, más la décima parte, dice en alguna otra versión, o el diezmo, dice en la versión Reina Valera, y promete hacerlo muchos años antes de Moisés, muchos años antes de Moisés. Entonces, la gente cuando a veces no tiene un argumento pesado para esto, pero pongámosle que aún así no sea. Mire que sería más cómodo a veces tener un porcentaje por entregar en vez de estar entregando una cuota, por ejemplo, y que resulta que el mes se le achicó una licencia, algo y se achicó su sueldo y puedo entregar una cuota más pequeña. Como si uno pone una cuota, ya yo doy tanto, resulta que cuando no se gana algún bono, no sé, en toda la empresa pasa un mes que de repente hay un bono menos, no sé, puede entregar el mismo bono, le va a ser significativo, en cambio con un diezmo, como lo hacemos, que es un porcentaje, eh, si el día que ganó menos, dio menos. No se da cuenta. O sea, en este sentido es hasta beneficioso, pero la gente no lo mira así. Y puntualmente el inconverso. El inconverso que no entiende de esto, cuesta que lo entienda la iglesia en general, no me refiero de mi iglesia en general, pero cuesta que lo entienda, imagínese un inconverso. Es mucho más complicado. Entonces, cuando la gente mira este tipo de cosas y no lo entiende, yo invito en algunas ocasiones, si me permite la palabra invitar, si me permite la palabra eh, si me permite la palabra, en algún momento decirle a alguien, entregue su diezmo. Yo le voy a decir algo que no tendría por qué decirlo para la gloria del Señor y no me va a escuchar muy rara vez, porque tiene que ser alguna situación puntual. Yo soy el hijo del pastor de mi iglesia y yo entrego mi diezmo. Y le voy a decir más, con mucho respeto, porque yo podría decir, es mi papá.
Yo soy parte de la obra, soy oficial aquí y allá y soy parte de la familia pastoral. No creo que a hijo de un rey se le cobre impuesto. Las casas de los reyes están libres de eso. Pero yo no uso nunca eso porque mi labor como cristiano dentro de mi iglesia es cumplir con el Señor, con lo que Él me manda. Entonces yo tengo por ahí un negocito de una venta de los pasteles y vive Dios que a veces tengo que entregar un diezmo de 1.200 pesos, pero lo entrego. Y Dios así me ha bendecido. No le digo que han pasado momentos de estrechez y me ha tocado, pero aún así Dios siempre me ha brindado de algún lugar. De algún momento, hermano, sabe que cuando era más joven, 20 años por ahí tenía, harto rato ya, en mi poca organización no tenía a veces monedas para la ofrenda y vergonzosamente tenía que ir a pedirle a mi madre para darle la ofrenda. Entonces un día me puse a organizarme de tal manera que pudiera tener. Y hasta el día de hoy nunca me ha faltado porque Dios ha sido bueno en esto, porque yo cumplo con el deber que corresponde, porque también sé que yo cumpliendo con esto cumplo con el Señor, ayuda al sostenimiento de mi pastor, de mi iglesia, y de ese también le da un motivo mayor a mi pastor para que pueda, cuando yo necesite su auxilio, 4 o 5 de la mañana, como lo hacen muchas veces los pastores, hermano, puedan hacerlo de buena manera, no tengan que estar pensando en que me voy a levantar a las 3, voy a acostarme a las 6 porque fui a ver al hermano y a las 8 tengo que estar trabajando. Bendito sea el Señor. Entonces, es el llamado, hermano, a que nosotros reconozcamos al que está por delante, reconozcamos al que está por delante, reconozcamos a los que Dios ha puesto por delante. El reconocimiento es a aquellos que nos ministran la palabra es importante, pero voluntario. Pablo no lo presenta como una ordenanza, sino como un consejo, como un ruego. Este tiene que nacer de un corazón que reconozca la labor de su pastor, que con paciencia le ha pastorado por años, tal vez desde que dio sus primeros pasos en el Evangelio y le administró en su inmadurez, en sus errores, le corrigió y le tuvo paciencia, que veló por sus almas, sabiendo que debía dar cuenta de su ministerio, que lógicamente no es perfecto, un siervo del Señor no lo es perfecto, pero de que ama el rebaño, sí lo ama, sí lo ama. Entonces, la invitación, hermano, es para que nosotros hagamos este reconocimiento. Alguien dirá, Pablo a la iglesia de Tesalonicenses no es tajante, pero tiene que nacer del corazón y Dios nos permita que las cosas nazcan del corazón para poder cumplir con estos deberes como corresponde. Y vive Dios que le va a bendecir su vida, reconociendo al siervo del Señor, al que está por delante. Y vive Dios que así como Dios bendice al que está por delante, dice la misma escritura, dice que la bendición viene del mayor al menor. Mientras el mayor es bendecido, el menor también. Así que Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida, Dios bendiga la clase de escuela dominical. No se olvide que hoy, para usted domingo, a las 5:30, servicio general para que usted pueda asistir, podamos compartir de la presencia del Señor. No olvide usted también que los martes y jueves 19:30 horas, las Dorcas los días miércoles a las 4 de la tarde, excepcionalmente ciertas veces del mes se están haciendo un día sábado, un evento muy maravilloso para que se motiven también. Los coristas estamos haciendo ensayos, estamos activando nuevamente como iglesia y la invitación es para usted, que usted nos puede estar viendo. De nuestra iglesia siga integrándose con más ganas y muchas cosas que hacer, pero también puntualmente que usted que se topó con este video, que no está caminando en algún lugar cristiano o no cristiano, al Cierre Roldán, 1650, población Centinela Norte, comuna de San Fernando, hay un lugar para usted. Lo dejamos cariñosamente invitado. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias y vamos a pedir la bendición al mismo tiempo para despedir esta escuela dominical. Incline su rostro. Padre Santo, eterno Dios, muchas gracias le damos por esta maravillosa y gran bendición de escuchar esta escuela dominical en nuestras vidas, en este día, donde usted nos ha manifestado la importancia de poder sostener, ayudar en el sostenimiento, reconocimiento de los que están por delante en estos casos, para nuestros tiempos, los siervos del Señor, los pastores, Padre amado, que trabajan por la iglesia, que se levantan en la madrugada a orar, que se levantan cuando un hermano le llama, que dan ayudas muchas veces económicas en silencio y tantas cosas que hacen que la congregación no sabe. Dios mío, usted ayúdenos, Padre amado, permita que en nuestros corazones, en los corazones de nuestra congregación, como ya lo hay sin duda, pero también se multiplique en nosotros y en muchos hermanos más, se multiplique el amor por nuestros pastores para cumplir con nuestros deberes y poder ser bendecidos también a través de ellos. Muchas gracias por esta escuela dominical, bendiga el servicio de la tarde, bendiga nuestra congregación, permítanos tener bendición aumentada espiritualmente como también
en almas, Padre amado, para que seamos, Dios mío, una hermosa congregación, todo para engrandecer su nombre. Muchas gracias. Le pedimos que usted tome esta escuela dominical y todo lo que hemos hecho, lo bendiga en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como siempre, un gran abrazo a la distancia. Se nos cuiden mucho. Nos vemos. Dios les bendiga.